Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Vamos con el vídeo para la presentación de la parte cuarta, del módulo cuarto de este curso de protocolos de protección frente a la COVID. Voy a poner, voy a compartir la presentación, ¿vale? El contenido de esta parte, de este módulo cuarto, pues va a ser el siguiente: tipos de ventilación, ventilación y aire exterior, climatización y aire exterior, los sistemas de filtración y purificación fijos y portátiles que hay, el mantenimiento que hay que llevar a cabo pues, a estos equipos de ventilación pues, artificial o mecánica o forzada, y los aparatos de aire acondicionado o de climatización. Y por último, las actuaciones en lo que a ventilación se refiere ante un posible caso de positivo de contagio, ¿vale? Como ya dije en los anteriores vídeos de la parte del módulo 2, eh, lo que es la normativa nacional estatal la íbamos a ver aquí, en este módulo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en la normativa nacional elaborada por el Gobierno de la Nación, por el Estado, pues está la Ley 2/2021, 29 de marzo, sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Están las medidas de prevención e higiene, y se indica que en los centros de trabajo el titular de la actividad económica, o en su caso el director de los centros y entidades, deberá de adoptar las medidas de ventilación, como veis ahí, pues en rojo, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, ¿vale? La ventilación, como veremos, también se tiene que ajustar o tiene que ser adecuada pues, a la ocupación que va a haber en los locales, en los establecimientos, en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo. ¿De acuerdo? Y derivado de esa ley 2/2021, pues está el acuerdo de 5 de mayo, que ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura mediante la resolución del 6 de mayo de 2021, ¿vale? Que es de la cual hemos estado hablando pues, en las anteriores presentaciones, en cuyo anexo 2, ¿vale? Que como sabéis es de aplicación, estas medidas recogidas en el anexo 2 son de aplicación a todos los estadios de gestión o niveles de gestión de alerta, tanto en la fase de nueva normalidad como en la alerta sanitaria de 1 o de nivel 1, la alerta sanitaria de nivel 2, en la 3 y en la 4. En todos son de aplicación las medidas recogidas en este anexo 2, ¿vale? Bien, pues dentro de ese anexo 2 y en relación a la ventilación, pues están las medidas y recomendaciones generales de prevención e higiene, y también vuelvo a hablar de la ventilación, que se deberá de efectuar la limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, el mobiliario y las superficies utilizadas. Y en las recomendaciones generales de prevención e higiene, pues se indica que se deberán de ventilar los espacios interiores con carácter permanente y, a ser posible, con aire proveniente del exterior. En el transporte, pues se deberá de garantizar una adecuada ventilación y ordenación del aire en los vehículos, a ser posible permanentemente y con aire del exterior, pues manteniendo una o mejor dos ventanillas abiertas. Y con respecto a las medidas generales de prevención e intervención y recomendaciones por sectores de actividad, pues las medidas generales de higiene y prevención para todos los sectores de actividad también regula la ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo de 5 a 10 minutos, para permitir la renovación del aire en todas las estancias cerradas, al menos una vez al día o con mayor frecuencia si fuera posible, e incluso proceder a una ventilación permanente, que sería lo deseable. También se indica que se deben de revisar periódicamente los sistemas de aire acondicionado. Especialmente se tiene que efectuar de forma regular la limpieza de los filtros y rejillas, y se realizará un mantenimiento adecuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y se evitará el modo de recirculación de aire en los sistemas
de climatización o de aire acondicionado y se favorecerá en todo caso la entrada del aire del exterior en las estancias cerradas, incluso de forma permanente. Los aspectos generales, pues lo vemos aquí, que en las dependencias o zonas en las que existe poca o mala ventilación, el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2 es mayor. O sea que por eso unas de las medidas básicas para que el riesgo de contagio en las dependencias o zonas es que haya una adecuada y buena ventilación. Como contrapartida, pues será más difícil conseguir los niveles óptimos de confort y aumentará el consumo energético. Pero bueno, la protección de la salud pues es prioritaria frente a conseguir pues esos niveles óptimos de temperatura, ¿vale? Y también en cuanto al consumo energético se refiere. Los tipos de ventilación que hay son la natural, que pueden ser ventanas o aberturas al exterior, o también puede ser indirecta, o sea, con conductos que comuniquen esa dependencia, ¿vale? con el exterior mediante esos conductos. Y también puede ser natural o forzada, mediante medios mecánicos como por ejemplo pueden ser ventiladores, extractores, instalaciones de aire acondicionado o de climatización, purificadores, etc. Vamos a ver ahora cuál es la renovación del aire que tiene que existir por ocupante, ¿vale? Que según el Ministerio de Sanidad, en esas recomendaciones que ha emitido, pues periódicamente la establece en 12,5 litros por segundo y ocupante, y que indica que si no se puede conseguir como mínimo esta renovación del aire, ¿vale? Con este caudal de 12,5 litros por segundo y ocupante, se debe de reducir la ocupación, se debe reducir la ocupación, ¿vale? Según el Real Decreto 486 del año 1997 de lugares de trabajo, en los puestos de trabajo que sean sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por el humo del tabaco, aunque bueno, ya sabemos que en los centros de trabajo no se puede fumar, pero pensar que esta normativa es anterior a esa prohibición, establece que el caudal mínimo de renovación del aire tiene que ser de 8,3 litros por segundo y trabajador. Como veis, es inferior al anterior. En cambio, en el resto de trabajos, por ejemplo, de trabajos ligeros y o que estén contaminados por el humo del tabaco, ¿vale? O sea, que también puede ser trabajos sedentarios que estén contaminados por el humo del tabaco, el caudal de renovación del aire por ocupante lo establece en 13,9 litros por segundo y trabajador. Asimismo, también se debe vigilar pues la concentración existente de dióxido de carbono, anhídrido carbónico o CO2, en una cantidad inferior, igual o inferior a 1000 partes por millón de este agente químico o agente contaminante. Además, asimismo, se debe de realizar una nueva ventilación de las dependencias siempre al finalizar las reuniones presenciales en caso de que éstas se produjeran. La ventilación periódica en las instalaciones con ventanas al exterior debe de efectuarse como mínimo de 5 a 10 minutos al menos cada 2 horas, siendo recomendable que se haga una vez cada hora. O, mucho mejor aún, es la ventilación permanente, dejando la ventana entreabierta o en abertura batiente con esas ventanas que hay oscilobatientes en torno a una separación o a una abertura de 2 centímetros. Con 2 dedos aproximadamente pues podemos dejar esa abertura sin necesidad de utilizar ningún metro ni nada que se lo parezca, ¿no? Y siempre que la situación climatológica exterior lo permita. Aquí vemos en las imágenes, pues en una ventana batiente normal, una de las hojas cerradas y la otra abierta, pues dejando pues eso, una separación de 2 centímetros que son aproximadamente 2 dedos. En las ventanas que sean correderas, pues igualmente en una de las ventanas pues dejar una abertura de 2 dedos, y en las ventanas oscilobatientes pues generalmente pues tienen siempre una pieza que bueno pues
que hace que se mantenga en esa posición sin que se caiga la ventana y bueno, pues sería aproximadamente esa abertura, si acaso en la parte superior un poquito mayor. También la ventilación permanente en las ventanas que dispongan de persiana se puede conseguir como se ve en la figura, ¿no? Una de las hojas abiertas completamente y luego la persiana pues a una distancia de 2 dedos, aproximadamente pues eso, un poco más de 2 centímetros, hasta el alféizar de la ventana. Claro, como he dicho anteriormente, si queremos conseguir una ventilación, una buena ventilación y que entre aire directamente del exterior, pues eso va en detrimento de las condiciones termohigrométricas, ¿no? Que la temperatura va a disminuir y también, por supuesto, pues el consumo energético, pues porque puede estar funcionando pues la calefacción mediante radiadores o radiadores eléctricos o también mediante climatización, ¿de acuerdo? Con la bomba de calor, y si dejamos esas aberturas, sobre todo permanentemente, pues por ahí se va a ir el calor. Pero bueno, como hemos dicho, es preferible en estos casos proteger la salud para evitar lo que son los contagios como consecuencia de esos aerosoles que generamos a la hora de respirar, a la hora de hablar y demás, ¿de acuerdo? Y aunque sea pasando un poquito más de frío o consumiendo un poco más de energía, ¿no? Siempre nos podemos ayudar utilizando ropa de abrigo mientras que se esté ventilando la estancia para evitar resfriados, catarros, etcétera, siendo conveniente pues utilizar varias prendas para que se formen más capas de aire entre ellas y que asimismo se puedan quitar o poner en función de la temperatura que haya en la estancia. O sea que es mejor tener más prendas, aunque sean más finas, evidentemente que abriguen, que tener menos prendas, pero más gruesas y que abriguen más, porque entonces habrá menos capas de aire entre ellas. ¿De acuerdo? La temperatura en los edificios, según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, establece también por el ahorro energético, ¿vale? Y también por la eficiencia, ¿de acuerdo? Que en invierno la temperatura en los edificios sea igual o inferior a 21 grados centígrados, ¿vale? Y en verano que sea igual o superior a 26 grados centígrados, ¿vale? Para que pues no se consuma pues energía pues de una manera descontrolada, ¿de acuerdo? Para regular o conservar una serie de condiciones termohigrométricas, de temperatura y humedad en los edificios. Sí es cierto que ha salido una nueva normativa que ha modificado bastante este reglamento de instalaciones térmicas en edificios, ¿de acuerdo? Ha salido recientemente y a partir del 1 de julio de este año, en verano, pues la temperatura deberá de ser igual o superior a 25 grados centígrados. O sea que, bueno, la ha reducido un grado que algo es, ¿no? No es lo mismo en verano estar a 25 grados, el haber regulado la temperatura del aparato de aire acondicionado o de climatización a 25 grados que a 26 grados centígrados, ¿vale? En cambio, la temperatura en los puestos de trabajo, según el Real Decreto 486 del año 1997 de lugares de trabajo, para trabajos sedentarios la establece entre 17 y 27 grados centígrados y para trabajos ligeros entre 14 y 25 grados centígrados. Pero claro, esto es muy amplio. Por ese motivo, la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? De este Real Decreto de lugares de trabajo para trabajos sedentarios en locales cerrados, que son el tipo de trabajo que se realizan pues, en trabajos administrativos o de oficinas, ¿vale? Lo establece en invierno la temperatura entre 20 y 24 grados centígrados y en verano entre 23 y 26 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien. La humedad relativa en los edificios, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y en los puestos de trabajo, según el Real Decreto de Lugares de Trabajo, se establece por igual entre 30 y el 70%. ¿Vale? Ya sabéis que la humedad relativa es la cantidad de agua contenida en un litro de aire, es el porcentaje, ¿vale? Por razones sanitarias, ¿vale? Lo establece el Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios
entre el 40 y el 60%, ya que si esta es inferior al 40%, la humedad relativa, se incrementa la cantidad de microgotas, que son las que tienen un diámetro inferior o un tamaño inferior a 5 micras, en cuyo caso estas gotas tienen una velocidad de sedimentación menor, o sea que están más tiempo en suspensión en el aire, en cuyo caso es más probable que puedan ser respiradas. Y si no se lleva la mascarilla, pues que sea la vía de transmisión o la causa de un contagio, ¿vale? Asimismo, también aumenta la viabilidad de los virus y resulta que a una humedad relativa inferior al 40% se debilitan pues, las membranas mucosas de la nariz y la garganta, ¿vale? Que son las barreras que tenemos, como sabéis, pues en nuestro organismo, ¿no? Son las barreras que tenemos, esa mucosa, ¿vale? Que tenemos tanto en la nariz como en la garganta, en cuyo caso es más fácil que penetre el virus en nuestro organismo a través de estas membranas mucosas. También asimismo se establece en estas recomendaciones del Ministerio de Sanidad con respecto a la ventilación y climatización que en los aseos la extracción se haga en continuo, o sea que hay que mantener ese extractor que, como sabéis, suele estar en el techo de las cabinas de los aseos, ¿vale? Pues que estén en permanente funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y en caso de que existan ventanas que den al exterior en los aseos, se recomienda no abrirlas porque si se mantuvieran abiertas se podría establecer un flujo de aire inverso, ¿vale? Y sacar el aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la contaminación por vía fecal oral. Si las mantenemos cerradas, se limitará de esta manera este tipo de contaminación por vía fecal oral. Se tiene que aumentar la ventilación natural y en el caso de que no se dispusiera de ventilación mecánica, es necesaria la apertura de las ventanas que den al exterior, ¿vale? Y que se abran regularmente, al menos durante 5 minutos al día, pero siendo mucho mejor, como hemos visto ya anteriormente, pues esa ventilación permanente, pues con esas aberturas de aproximadamente 2 dedos, ¿no? Por muy buena instalación que tengamos de climatización en nuestra instalación, ¿vale? Es necesario verificar periódicamente los caudales, porque si el rendimiento de los equipos encargados de la renovación del aire, ¿vale? No es el adecuado y, y que no trabajen, pues al menos en sus condiciones nominales de diseño, pues entonces estamos tirando energía a lo tonto y la ventilación, ¿vale? Pues no es, la ventilación artificial o forzada no es la debida, ¿no? También deberemos de comprobar periódicamente las pérdidas de carga, especialmente las que se dan en el interior, o sea, en los filtros, porque estos estén colmatados y que estas pérdidas de carga que reducen el caudal de extracción o de ventilación sean las mínimas, ¿vale? Por eso hay que efectuar la limpieza y desinfección de los filtros pues, y de los conductos pues, periódicamente. También asimismo habrá que verificar que el variador de frecuencia del motor está en las condiciones previstas de funcionamiento para que la velocidad del motor sea siempre la óptima, no sea siempre la adecuada. Como sabéis, los motores son eléctricos y funcionan a una frecuencia que aquí en España pues, suele ser de 50 hercios, ¿vale? Claro, la frecuencia pues, es lo que hace que el motor pues, funcione a una velocidad adecuada. Y para eso pues, tenemos los variadores de frecuencia para que cuando el motor funcione un poquito más lento, variamos la frecuencia para que funcione a una velocidad más o menos constante. Por eso hay que verificar que los variadores de frecuencia del motor, del propio motor, pues funcionan correctamente, ¿vale? Y también hay que verificar que la velocidad máxima del motor sigue estando dentro de los límites establecidos o previstos por el fabricante. Hay que aumentar la ventilación forzada, ¿vale? Se recomienda que en la instalación que cuente con ventilación artificial o forzada, los días laborables
se ponga en funcionamiento 2 horas antes y se deje 2 horas después de la apertura o del cierre del centro, respectivamente, ¿vale? Y trabajar con el caudal máximo que permita el sistema. Fuera del horario laboral, incluido también los fines de semana y festivos, se recomienda mantener el sistema de ventilación o de extracción funcionando a bajo caudal, pero nunca por debajo del 25% del caudal del aire nominal, ¿vale? Asimismo, hay que reducir o eliminar la recirculación del aire, ¿vale? Cerrando las compuertas de recirculación y trabajando exclusivamente con aire exterior. Si disponemos de fan coils o splits en las dependencias, se recomienda que sus ventiladores estén funcionando de manera continua y a su velocidad mínima cuando los locales estén ocupados, y siempre de manera simultánea con los sistemas de ventilación mecánica del exterior, para evitar de esta manera que los aerosoles de la respiración a la hora de respirar o a la hora de hablar sean que estén sedimentados, o sea, depositados ya, que vuelvan a estar en suspensión, y asimismo también favoreciendo su eliminación por la ventilación mecánica, ¿vale? Aquellas unidades terminales de fan coils y splits interiores que no cuenten con ventilación, conviene no ponerlos en marcha siempre que las condiciones ambientales lo permitan, ¿de acuerdo? Con respecto a los sistemas de filtración y purificación, los que son fijos y que están centralizados, habrá que aumentar en todo lo posible la filtración del aire recirculado en los equipos centralizados, y tenemos que seleccionar siempre sistemas de filtrado, o sea, lo que son filtros con la menor pérdida de carga, para que reduzcan de esta manera el caudal lo mínimo posible, ¿vale? Existe la filtración electrostática, que es ese tipo de filtración que genera cargas en las partículas, provocando que se depositen, ¿vale? Lo que ocurre que este sistema de filtración electrostática, el nivel de filtrado puede ser muy elevado, pero siempre es inferior al de los filtros mecánicos. O también podemos utilizar lámparas de radiación ultravioleta corta, de UVC, ¿vale? UV es de ultravioleta y C, pues ese tipo de radiación ultravioleta de onda corta, ¿vale? De longitud corta, para inactivar todo tipo de patógenos, incluidos también los virus, al destruir su ADN. Lo que ocurre que hay que tener cuidado, porque esta radiación ultravioleta, pues como sabéis, si alcanza nuestra piel, pues, o nuestros ojos, pues nos puede ocasionar daños. Y luego también, pues, no está muy claro la efectividad, ¿vale?, de eliminación de los virus, ¿de acuerdo? Con respecto a los sistemas de filtración y purificación portátiles, especialmente los portátiles, se deberán de utilizar, pues conveniente o recomendable utilizarlos en locales o dependencias con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, o que, por ejemplo, no tengan esas ventanas o conductos que comunican de forma directa o indirecta con el exterior del edificio, ¿vale? En esos casos, pues es recomendable utilizar unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia, también llamados EPA, ¿vale?, que sean del tipo H13, ¿de acuerdo? EPA es lo que significa un filtro de partículas de alta eficacia, ¿vale? Tienen que estar fabricados según la norma UNE 1822 y son los del tipo H13 de una filtración altamente eficiente del aire, con una capacidad para retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95, o sea, casi prácticamente del 100%, y de eliminación de los virus superior al 99,99%, ¿de acuerdo? Y asimismo también disponen de prefiltro y filtro de carbón activado. Con respecto al mantenimiento de estas instalaciones de ventilación forzada o de climatización o de aire acondicionado, tiene que ser regular y preventivo, limpiando y desinfectando periódicamente las rejillas, difusores, filtros y baterías, con esa
periodicidad establecida en el manual de instrucciones o de uso del fabricante, de su fabricante, de estas instalaciones de ventilación artificial o forzada o de climatización o de aire acondicionado. Asimismo, se tiene que revisar la red de conductos al menos una vez por temporada, o sea, antes del verano y antes del invierno, tal y como se establece en la norma UNE 100012 del año 2005. Se tienen que revisar los filtros de aire para ver cuál es su estado y también asimismo limpiándolos y desinfectándolos o sustituyéndolos en el caso de que su estado no sea el correcto, porque presenta, pues, yo qué sé, cualquier rotura en los mismos o que ya se observa que por mucho que se quiera limpiar, pues están tan colmatados que ya, pues evidentemente no se consiguen limpiarlos del todo, en su totalidad, ¿vale? Y luego también se tiene que realizar la revisión y limpieza de los climatizadores, verificando la estanqueidad tanto en las unidades, las secciones, las puertas, las juntas y los registros de los mismos, y verificando, como ya hemos dicho anteriormente, las presiones y caudales nominales, los caudales de aire. Y ya para finalizar con el tema de la ventilación, está, como os he comentado, la actuación ante un posible caso positivo de contagio, que habrá que efectuar la ventilación tanto forzada como natural, o sea, la ventilación artificial como la natural del espacio donde se haya alojado la persona, por al menos 4 horas, comenzando al menos 2 horas antes de iniciar las labores de desinfección y luego, pues, 2 horas después, pero lo suyo es que como mínimo se esté realizando la ventilación natural como artificial al menos durante 4 horas. Limpiar y desinfectar las rejillas de impulsión y retorno de aire, pues con esos desinfectantes que tengan características viricidas y que estén autorizados por el Ministerio de Sanidad. Y también se tendrá que efectuar la extracción, limpieza y desinfección de la unidad interior de los fancoils, splits, etcétera, pulverizando con una solución desinfectante y asimismo también los filtros que tengan.